Bienvenidos todos los amigos a nuestro programa. Besos para todos y muchos abrazos. Hoy contaremos la historia de Pablo, de sus viajes misioneros, pero dejaré a nuestra tía Luna para que ella los pueda contar la historia de Pablo. Hola, espero que todos estén bien. Muchos cariños. Vamos a contar la historia y los viajes misioneros de Pablo junto a Bernabé y Juan Marcos. Estaban en el templo, la iglesia que estaba en Antioquía. Habían profetas y maestros, había muchos personajes, pero estaban ministrando al Señor, ayunando, y el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo. Sabemos que Saulo era Pablo, para la obra que él nos había llamado, era para la obra de misioneros. Entonces ellos ayunaron, oraron, pusieron las manos y se despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Se fueron en el viaje Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Navegaron y navegaron, pero Juan Marcos se despidió de Pablo y de Bernabé. No se sabe la causa, pero sí se sabe que Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Y ellos llegaron a aquel lugar y hablaban con denuedo de la palabra del Señor. Habían llegado a un lugar que se llamaba Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas a los judíos que estaban en aquel lugar. Y habían atravesado la isla de Pafos y en aquel lugar encontraron a una persona que usa una cosa en la cabeza, que es un mago. Había una persona que decía que tenía superpoderes y era un superhéroe, y ese hombre decía llamarse Bar Jesús. Era un judío que era un profeta falso, y él estaba al lado de un procónsul que se llamaba Sergio. Este hombre que decía llamarse Bar Jesús, su nombre traducido era Elimás, y él procuraba apartar de la fe a aquel hombre que se llamaba Sergio. Él le decía puras cosas al oído, bla, no escuches. Y Sergio, el procónsul que estaba en aquel lugar, quería escuchar la palabra del Señor, pero aquel varón no lo dejaba, sino que quería apartarlos de escuchar la palabra del Señor. Entonces, Saulo o Pablo, que significa lo mismo, estaba lleno del Espíritu Santo y fijó los ojos en el Bar Jesús y le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad, y buscaba que le ayudase. Y el procónsul, que se llamaba Sergio, que mueva la mano. Aquel que se llamaba Sergio estaba atónito, ¡oh, qué maravilla que hace Dios! Estaba muy sorprendido por lo que había visto, por la maravilla que vio. La maravilla de la doctrina del Señor.
Y aquel hombre quedó muy fascinado con las cosas de Dios. Y vemos cómo aquel hombre quedó ciego por algún tiempo. Y así Pablo siguió predicando por diferentes lugares la palabra del Señor. Pero ninguno de los judíos querían oírlo. Pero dice la palabra que los gentiles que estaban en aquel lugar se reunían a escuchar de la palabra del Señor. Y Él les hablaba, le contaba toda la historia maravillosa de Jesús. ¡Qué fascinante esa historia! Me fascina cómo cumplieron la gran comisión de llevar la palabra y por todo el mundo predicar la palabra del Señor. Sí, llevaron la palabra a diferentes lugares. Pasaron de un lugar a otro y mucha gente que era gentil le oía. Y así fue como Pablo siguió predicando por diferentes lugares. Fue a Iconio, en Listra fue apedreado, estuvo en el concilio de Jerusalén y fue por diferentes lugares predicando la palabra poderosa del Señor. Fue en Tesalónica, fue a Corintos, recorrió muchos lugares en Éfeso, fue a Macedonia, fue a Grecia, estuvo por diferentes lugares predicando la poderosa palabra del Señor y muchos se sorprendían del gran poder maravilloso del Señor. Sí, ¿quieres decirme algo? Así es la maravilla del Señor, escuchar de las grandezas de Dios. Este gran misionero, siendo un perseguidor de la obra de Dios, se convirtió en un gran misionero. Y él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y es potencia de lo alto. Y yo también confirmo lo mismo. ¡Qué maravilla! Así es. Cuando tenemos esa gran comisión de Pablo, queremos llevar la palabra a diferentes lugares, a todos los niños, a todas las niñas y a los diferentes lugares del mundo. Y así es como Pablo y Bernabé siguieron predicando la palabra del Señor. Bernabé no fue un discípulo, pero sí fue un hombre que fue conquistado para predicar la gran comisión del Señor. Y Pablo, un gran misionero que llevó y conquistó muchos lugares con la poderosa palabra del Señor. Oui, así es como la palabra de Dios ha llegado a diferentes lugares, a Francia, a Italia, a Roma, que fueron uno de los lugares del gran imperio. Pero vemos que en el último lugar del mundo, llamado Chile, la palabra poderosa de Dios ha llegado. Ya es tiempo que despertemos y llevemos el mensaje a los niños, a los hogares, a las familias. La palabra de Dios es poderosa, es una espada de doble filo. Así que toma la armadura de Dios y pelea la gran batalla y cumplir la gran comisión. Ha dicho. Así es. Y esta es la gran historia de Pablo. Muchos se fueron sumando y muchos también se fueron restando, pero la palabra de Dios siguió sumando y sumando en la gran comisión de Dios que hoy nosotros estamos encargados de seguir llevándola para que sigamos sumando en esta gran comisión del Señor. Y ahora nos vamos a despedir. Así es. Espero que les haya gustado la historia de Pablo. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo capítulo.